A finales de los años 90, cerca del 0.4% de los viajes diarios en Bogotá se hacían en bicicleta. Hoy son cerca del 7% de los viajes. Eso significa que hay más de 880.000 recorridos que se hacen diariamente en bicicleta. A lo largo de estos años, Bogotá ha construido un montón de infraestructura para que la gente se pueda mover en bicicleta en diferentes zonas de la ciudad. Todavía nos falta, pero es mucho más de lo que tienen muchas ciudades de la región. El aumento del número de ciclistas también representa un aumento en los desafíos que como ciudad tenemos. Cómo conectamos los kilómetros de ciclorruta, cómo mejoramos la señalización, cómo reducimos la accidentalidad, cómo mejoramos la cultura de quienes se mueven en bicicleta, cómo mejoramos la convivencia entre la bicicleta y los diferentes actores viales, cómo organizamos el espacio de la ciudad de una manera diferente. Otro gran desafío que tenemos es cómo logramos atraer a más mujeres a que se muevan en bicicleta, cómo garantizamos esas condiciones de seguridad, de parqueaderos, de lugares donde la gente se pueda arreglar para entrar a trabajar, todas esas cosas que se necesitan para que la bicicleta realmente funcione. Por eso esta noche en Planeta Bogotá vamos a conversar con dos personas que saben mucho de la bicicleta, que se mueven en bicicleta, pero que sobre todo le han aportado a la ciudad a lo largo de muchos años en este tema. Y va a ser muy interesante porque aunque son usuarios de la bicicleta, no son fundamentalistas de la bicicleta. Son personas que están haciendo un esfuerzo por pensar las ciudades de la bicicleta y ver qué otras cosas tenemos que hacer para que finalmente Bogotá sea una ciudad atractiva para que las personas se muevan en bicicleta, para que realmente sea una opción segura, eficiente, de moverse por la ciudad. Ellos son Liliana Godoy, una docente y usuaria de la bicicleta. Fue el corazón de lo que en Bogotá se conoce como al colegio en bici. Y Jorge Malagón, profesor, diseñador, ciclista urbano, además de jugársela por la bicicleta, tiene un proyecto muy chévere que es como una escuelita patios para que la gente que nunca ha subido lo haga, se arriesgue y aprenda. Entonces ya nos vemos en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá en Mesa Capital. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por el espacio y por invitarnos. No nos podemos solo encontrar en la ruta, también chévere encontrarnos aquí en Canal Capital. Magnífico que esté aquí. Liliana, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico venir para hablar de cosas que me encantan. Buenísimo. Yo creo que la conversación de hoy va a ser muy interesante por eso, porque compartimos el interés por la bicicleta, compartimos el interés por la movilidad, creemos en la educación, pero sobre todo sabemos que hay cosas que hay que mejorar. Sí, y creo que ese es lo más interesante de nuestra conversación hoy. Por eso yo creo que para arrancar, para no echar tanta carreta sobre qué es y cómo arrancó la bicicleta en Bogotá y todo eso, vayamos al corazón. Y es, ¿qué tenemos que hacer en Bogotá como ciudad y como sociedad para realmente promover el uso de la bicicleta? ¿Sí? Ese es un elemento fundamental. Sabemos que no todo el mundo se va a mover en bicicleta, pero ¿cómo hacemos para jalar a más personas? ¿Qué piensas tú? Dale, la promoción ha venido aumentando bastante, creo que muchas entidades, y bueno, cuando tú decías soy el corazón al colegio en bici, fuimos muchos corazones. Y siguen siendo muchos corazones los que están ahí y eso es lo importante de todos estos proyectos y de todos estos programas que hacen que se incentive la bicicleta, que hayan muchas entidades que estén apostándole al tema, Secretaría de Movilidad, que está el IDU, que está la misma Secretaría de Educación, el IDRD, y sean muchas entidades, también privadas, públicas, que puedan empezar a apostar, que continúen apostándole a todo este tema de la promoción de la bicicleta. Y más que promoción también debe ir de la mano la promoción y la educación en bicicleta. Entonces, promoverlo
Trabajé muchísimo tiempo, 16 años en Bosa, y la promoción allá es necesidad. O sea, tú vas a Bosa y no hay que promocionarlo. Es una necesidad de muchísimos barrios. Suba es lo mismo. O sea, promocionarlo sí es importante, sectorizando los espacios, Claro. porque ya se mueve mucho la bicicleta. O sea, si llegas en un momento de hora pico en localidades como Suba, Kennedy, Bosa, pues promocionarlo nos llevaría a que se nos queda muy pequeña la infraestructura, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, más que promocionarlo, es pensar en qué sectores se tendría que promocionar. ¿Sí? ¿Y cómo se tendría que promocionar? Y cómo se promocionaría y cómo en esas localidades se promocionaría más el tema de la educación y de la utilización correcta, o sea, con la educación con respeto de la movilidad en bicicleta. Claro, porque ahí hay un doble desafío. Estamos hablando de Bosa y una parte de Suba que en principio son planas. También. ¿Sí? Otra cosa es cómo hacemos que se muevan las localidades que son más altas, que obviamente sí se mueven. Sí, se mueve. Con toda seguridad Claro. uno va a San Cristóbal, a Usme, hacia Bolívar, y hay gente que está en bicicleta, pero son dos, incluso tú en tu realidad hoy, porque estás ahora en otro sector de la ciudad, en otra localidad, en tienes Santa ese Fe. desafío hoy. Exacto, o sea, en este momento el desafío es cómo hacer que también se muevan en esa localidad y disfruten del tema de la bicicleta. Ahí sí habría promoción. Entonces, lo que te digo, Bogotá necesita sectorizar esa promoción y saber qué voy a promocionar en Bosa, en Suba, en Kennedy, y qué voy a promocionar en esas localidades donde el uso de la bicicleta no es tan fuerte como en estas localidades. ¿Cómo lo promocionaría para que empecemos a utilizarla mucho más? Ese es un desafío que tengo este año y que ya lo he estado mirando en la localidad de Santa Fe, que es donde estoy trabajando este año actualmente, y espero trabajar los próximos 10 años también ahí, como fueron los 16 años trabajados en Bosa. Entonces ya consolidó Bosa, ahora va a Sí, apoyar ya la bicicleta. Bosa ya tiene lo que es el corazoncito de muchos gestores que estuvimos trabajándole y apostándole a la movilidad con los niños en Bosa. Entonces eso yo ya los veo y digo qué bonito, aunque se podría ampliar muchísimo más ese proyecto, y qué bonito llevarlo a todas las localidades. De hecho, la Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad, le apostaron a San Cristóbal, ahorita la abrieron el otro punto. Sí. Entonces es empezar a promover en esos espacios también donde no se ha movido tanto. Okay. Pero es un desafío grande, que te digo, lleva 16, 20 años más o menos el trabajar esa promoción de la bicicleta. Ok, Jorge. Pues yo partiría de cómo el ciudadano asume la ciudad. Siento que todos usufructuamos la ciudad de muchas formas y una de esas maneras es haciendo efectiva o, no sé, cómoda nuestro estilo de vida o nuestro diario, nuestro cotidiano, pues, que en ese espacio está inserto el tema del manejo de nuestro tiempo o cómo tercerizamos nuestro tiempo. A veces lo hacemos por medio del transporte público, ponemos nuestro tiempo al servicio o lo ponemos en el campo de acción de, no sé, del conductor, de un sistema, de un trancón. O sea, ese manejo del tiempo, o esa conciencia, ese manejo del tiempo, siento que el ciudadano pues lo ha venido transformando. ¿Y cómo sucede eso? Yo siento que cuando una persona toma la decisión de comprar un carro versus una moto versus no sé, hay una serie de valores que no sé hasta qué punto ese ciudadano tiene conciencia de la ciudad realmente cómo funciona. El hecho de los sitios donde vivimos, por ejemplo, cuando elegimos vivir por una serie de razones lejos o cerca de donde trabajamos. Digamos que ese espacio de acción del ciudadano todavía, más allá de las campañas de montes en una bici, la bici, no sé, salvar al planeta, ese tipo de cosas, siento que a la gente todavía no se le ha interiorizado mucho que la bici va a salvarle tiempo útil o calidad de vida que puede compartir con su familia o con él mismo, más allá de simplemente gastarlo en un trayecto, que realmente son trayectos que geográficamente, si no fuera o por el trancón o ese tipo de cosas, pues serían optimizables. Y la bicicleta como tal, pues cuando entra como un actor más, ya un actor no de accidental, deportivo o juego lúdico,
y se vuelve parte fundamental del accionar de la ciudad, de la vivencia de la ciudad, que nos pasó en pandemia, que es cuando se evidencia que si no hubiera sido por la bicicleta, bueno, en gran parte por la bicicleta, la ciudad se hubiera quedado quieta. Siento que ese laboratorio que se generó en la pandemia y que hoy está estallando lentamente en gran medida, permite ya empezar a pensar la ciudad de otra manera. No simplemente es hacer grandes inversiones en ciclocarriles, sino hacer inversiones en cómo ese ciclocarril va a ser usado por el ciudadano en bici, claro, o el ciudadano en patineta, que ya es otro actor que está moviéndose, por el ciudadano que está trabajando y utiliza un ciclomotor para transportar, y empieza en ese espacio más reducido aún. Empezamos ya con el tema de compartir espacio con diferentes modelos de transporte que van más allá de la bicicleta. Entonces siento que en ese espacio nuevo que se ha generado, la búsqueda de ser conscientes de la velocidad, ser conscientes del tiempo, yo creo que va a permitir que se desarrollen nuevos planes a futuro entendamos, una ciudad que ya cambió, claro, no que va a cambiar, sino que ya cambió. Es extraño decirle Jorge, mejor decirle Malagón. Sí que estaba pensando, ¿cómo le voy a decir? Malagón para que la cosa... Malagón, claro, para que la cosa fluya. Pero, porque yo creo que los dos tocaron dos puntos fundamentales y nos llevan a un corazón. Y es, ¿cómo llegaron ustedes a la bicicleta para poder tener esta percepción? ¿Cierto? Porque claramente están hablando no desde el estudio y la literatura, no, sino es vivencia, ¿cierto? ¿Cómo llegó a la bicicleta? Yo siento que hay como dos momentos, obviamente. Pues para mí, la ciudad que yo conocí era una ciudad sin ciclorrutas, era una ciudad, no voy a decir que barrial, pero una ciudad que se interconectaba muy fácilmente entre los diferentes sectores. Digamos, en la época cuando yo me subo a la bicicleta, yo vivía en Normandía, no existían los puentes de la 26, la Boyacá era dos carriles con un caño que uno veía pasar carros cada 10 minutos, o sea, no es como ahora que es un taco. Y la gran proeza, por ejemplo, era ir a Palo Sexto. Era la gran aventura, pero era seguro y era la percepción de movilidad, era más como aventurémonos a ver qué hay más allá de los límites del barrio, por ejemplo. Y esa percepción que después la siguiente aventura era vamos hasta el colegio. Yo estudiaba en el Refus en esa época, que era ir a Suba, que no es lo que es ahora. Suba era un pueblo. Suba, la avenida, uno para llegar a Suba tenía que recorrer primero la 68, llegar a la Suba, irse por el viejo camino de Suba, subir la loma, bajar y llegar a un pueblito que mi colegio está sepultado bajo ¿cómo se llama? Lo de Transmilenio, la estación de Transmilenio gigante, ahí era mi colegio. Y ahí se veían los nevados y bueno, era otro tipo de percepción. Pero precisamente ayer que estaba moviéndome por la 17, por todo este biciclocarril que va ahí que va a dar a San Felipe, yo decía, esas eran las rutas mías de cuando ya empecé a conocer la ciudad en bicicleta. Sí. Es decir, como naturalmente la ciudad sí tiene unos flujos, sí, claro, naturales que ya se venían tratando, que hoy están pues normatizados por un ciclocarril, que va más allá de un experto que venga y diga desde un dron, no, es que es por acá porque aquí bajan los carros. No, naturalmente la ciudad interbarrialmente, que es lo efectivo para nosotros los ciclistas, se va desarrollando y va aflorando solo. Porque yo a veces siento eso, y es una de las charlas que tenemos entre ciclistas, uno no se mueve por los flujos por donde van los carros, uno se mueve por sitios alternos que ¿cómo le diría yo? Vuelven efectivo un recorrido. Claro, y los técnicos tratan siempre de llevarlo carro y bicicleta pegados, ¿cierto? Porque seguramente están buscando un discurso, ¿no? Bájese del carro porque mire que él va más rápido que usted, cuando realmente uno como ciclista lo que está tratando de buscar es alejarse del ruido, empecemos por ahí, que es algo que el carro no sufre. Porque es ruido, del humo, y que sea un trayecto más, claro, porque más tranquilo. Claro, el carro es una burbujita donde uno pone radio, música y se acabó. En cambio uno en la bici se va interactuando con todos esos elementos de la ciudad. ¿Y tú cómo llegaste a la bici? Yo llego a la bici desde los 7 años, más o menos, que llega la bicicleta a la casa y una Venoto de esas antiguas, pero se la regalan a mi hermana. Yo llego a la bici recordando también ahorita, montando en la bici sin poderme sentar ni siquiera. Y es lo que me sucede a veces con los chicos en el colegio, que ellos son, profe, déjame montar. Y yo, bueno, dale, no, pero no alcanzo. Yo, pues, hasta aquí más adelante. Sí. Y viví mi infancia, mi adolescencia en un sitio, en un conjunto cerrado,
donde teníamos la opción de ir a la finca, porque nosotros decíamos, voy a ir hasta la finca, vamos a tal lado, y aún ese conjunto yo paso por ahí, yo digo, qué belleza que pudimos tener una infancia donde nos movimos en bicicleta, pues durante casi 10 años, o sea, 10 años, y luego viene la adolescencia, la juventud, a la universidad. Entonces también conseguí todo ese grupo de amigos en la universidad que andábamos en bicicleta, y lo mismo que dice Jorge, sin un bicicarril, sin una ciclorruta, sin nada, o sea, andábamos, bueno, y sin casco muchas veces, no, nunca. O sea, a la universidad fue completamente sin casco llegar a la universidad, y éramos muchos los que llegábamos a la universidad, y a veces decíamos, bueno, ¿qué? Voy para Huasca, dale, Arranque. Vamos para Huasca. Sí, claro, y arrancamos, aventuras, claro. Año 94, en la universidad, en la pedagógica que yo estudié. Entonces arrancábamos y éramos un grupo que andábamos en bicicleta, sin infraestructura. Y eso pues era como que normal para nosotros, que nos movíamos, y así llego, y ese es el gusto. Y por eso yo digo, es mostrarle a los otros ese goce que se vivió desde la infancia, y todavía en la adultez ya sigo montando y gozándola. Yo me acuerdo, de chiquito tenía una monareta, esas que tenían como cambios aquí adelante. Sí, como una... Una shocker. Y luego la emoción más berraca de llegar a Venecia a comprar la bicicleta, una bicicleta de cross, y Claro, pues, se eso Y sentía, sí, la evolución, sí, uno iba como Claro. siguiendo esa se aspiración. sentía gigantesco en ese proceso. Pues, porque además el comienzo, tal vez el primer contacto de mucha gente en Bogotá es la ciclovía. Esa, en ese sí, no te momento lo sí, conté claro. también ese Es pedacito. la ciclovía, pero de ahí uno salta pues a moverse por otros lugares. Porque mis padres se separan. Y yo, o sea, para ir a visitar a mi mamita era la ciclovía los domingos. Sí. Hágale la ciclovía, la 26, era un goce total, porque eran 15, 16 años tenía yo. Y era como el sector seguro en esa época. Entonces, la ciclovía dio también esa libertad para muchos en esa época. Y ahorita todavía es uno de los parques lineales más divinos que tenemos de Bogotá. Así es, yo creo que la ciclovía tiene una particularidad, y es que efectivamente nos da una referencia como ciudad, pero también creo que genera una cosa difícil en ese tránsito de lo recreativo a lo cotidiano. Y es que una cosa es moverse en la ciclovía, Controlado. todo controlado, Cuidado. todas las vías para uno, los semáforos para Exacto. uno, Sí, y otra cosa es salir a la calle. Y uno de esos ejemplos yo creo que nos sirve para ir ahondando en la conversación es la accidentalidad, ¿cierto? Ese es un tema que hoy es una gran preocupación. Solo el primer semestre de este año murieron 50 personas en bicicleta. Solo ese primer semestre tuvimos tuvimos más de 1.140 heridos en bicicleta. Y eso nos lleva a un tema, y es que hay un rumor, hay una queja de que las personas que se mueven en bicicleta, pues finalmente pues no respetan las normas, ¿sí? Hay contravías, se suben al andén, no respetan el semáforo, que hay unos problemas de convivencia con los otros actores de la movilidad. Eso sí es cierto, sí hay una relación entre esa accidentalidad y el uso de la bicicleta, o eso es un mito urbano y simplemente lo que se está dando es como porque hay más usuarios, tenemos más accidentalidad, o si ese número de personas más que están llegando a moverse en la bicicleta no necesariamente tienen el comportamiento que un ciclista debería tener en la ciudad para poder reducir este tipo de situaciones. No sé cómo lo ves tú. Sí, pues evidentemente hay más usuarios que si pensamos en 3 años, porque pues mirar accidentes en este año tendríamos que mirarlos desde el 2019, antes de pandemia. O sea, digo, 2021 no podríamos mirarlo, pero no es un mito, sí es evidente. Y muchos, pues mi accidente más fuerte que fue un ciclista que me estrelló. Entonces, sí hace falta esa educación al ciclista. No basta con que salgamos muchísimos, porque sí, semáforos en rojo, yo que conduzco también vehículo, carro, a veces soy de las que digo,
uy, estos ciclistas. Sí, como que estos ciclistas. Sí, claro. Y Ahí yo va monto Malagón, de bicicleta. Chapito. Sí, yo, no, y créeme, a veces yo, las luces, ¿qué hubo? Porque uno desde el carro se da cuenta de todos esos errores que tiene el ciclista. Casualmente yo hace poquito decía, ¿por qué no nos vestimos todos de blanco? Bueno, me decían es que la mayoría de las vestimentas, para no ensuciarse tanto, venden es más negro. Oscuro, claro. Oscuro. Entonces decía, pero es que bajando Guadalupe, yo en el carro, en la noche, no los veo. Les digo, no los veo. Y yo monto bicicleta. O sea, yo soy que quiero que todo el mundo montara bicicleta también, pero también inevitablemente a veces se necesita el carro. Entonces también no es un mito, es realidad. Es realidad y nos estrellamos a esa realidad cuando yo monto en bicicleta y cuando voy en el carro, evidencio un montón que yo digo, debería llevarlo acá a la cámara de ver cómo todo lo que sucede un ciclista frente a un carro. Y siendo yo lo más precavida, lo más tranquila manejando el carro y manejando la bicicleta. Y el mayor accidente, lo que te cuento, fue un ciclista que me estrelló por detrás y me sacó a volar. Y entonces sí, es realidad y es necesario también hacer una regulación ahí y que seamos conscientes, el que monta bicicleta, ser conscientes que no está solo, que listo, nos movemos por unas vías que sí, no están como nos gustaría, porque pues Bogotá ha crecido en esas vías muchísimo, no están como nos gustaría, pero finalmente pues son las vías más adecuadas para que podamos transitar. Sin embargo, la velocidad, ahorita Malagón decía, sí, la velocidad, hay a muchos que yo les digo, hey, al velódromo, por Dios. O sea, ve al velódromo porque aquí no, son vías en donde transitan niños, donde transitan personas adultas y donde muchas veces uno sí va con un afán, pero también es, dale con calma que tengo afán. Entonces, sí, para mí es una realidad. Es una realidad. Pues ahorita cuando tú estás hablando de tu accidente, pues realmente mi primer contacto con la bicicleta que yo soy consciente fue que como a los 5 años me atropelló un ciclista, pues que iba a toda, venía, no sé, creo que en esa época fue por el barrio San Per Mendoza, venía el tipo, yo no sé de dónde hacer ejercicio y me llevó. Y fue duro y tal, bueno. Y entonces, a hoy, digamos, cuando yo he venido pensando en cómo ha venido cambiando ese discurso. Yo me acuerdo cuando Peñalosa decía, qué rico subirse a la bici, ponerse audífonos y uno va mirando todo, contemplativo, era un ciclista contemplativo de la ciudad y tal, y uno que a veces trata como de decir, oiga, rico, suba, pero realmente yo lo que siento es que hoy en día, no solo después de pandemia, pero la pandemia lo hizo, pero es que ya la bicicleta entró, y cuando yo veo el movimiento bicimensajero, ya entró en las dinámicas productivas de la ciudad, y esta es una ciudad que independientemente que esté tranconeada todo el día, es una ciudad que se mueve muy rápido y que todo el mundo está buscando cómo hacer eficaz su medio de transporte. Todavía no lo hemos visto, pero vamos a empezar a ver patinetas llevando carga. No lo hemos visto todavía. No, la vez pasada me tocó un tipo en patineta en la 68. El tipo, yo iba en un taxi, el tipo debía ir de unos 70 kilómetros en patineta con otra persona. Ah, bueno. Cerrando carro para hacer la oreja de la 80 y bajar por la 80. Porque ahí empezamos con la libre interpretación de la movilidad que todos tenemos. Se hace más evidente en el ciclista. Porque el ciclista en sus juegos de niño, pues uno iba por el andén, se subía, bajaba. Eso sigue ahí eso sigue ahí funcionando. Entonces sí siento que esos niveles de dinámica de la ciudad y que ya los ciclistas pues tenemos que llegar a nuestros sitios de trabajo o sitios de estudio, se queda corto ante cómo planificamos nuestro día. Nosotros sí planificamos el día, o sea, nosotros nos levantamos, oiga, mañana tengo que hacer esto, lo otro. No, el del carro se sube y dice, mi carro es un Ferrari y entonces como se mueve a 300 kilómetros por hora, voy a llegar en 5 segundos al trabajo. Mentira, hay un trancón en la mitad. El ciclista, no, yo llego, no, pero es que yo soy el duro porque yo el fin de semana subo patios, bajo patios y soy el Ferrari. Entonces yo salgo faltando 5 minutos para mi clase y salgo disparado, pero no me doy cuenta de que la ciudad está en obra, que eso era un tema que yo sí quiero tocar. En este momento la ciudad está, no así que colapsada, eso me parece exagerado, pero está en obra. Eso cambió la dinámica de los recorridos. A mí me toca la 68, por ejemplo. Yo en la 68, y cuando hay obra generalmente se vuelve un
un espacio enmaletado. Entonces, yo antes tenía una ciclorruta, yo me iba por ciclorruta, yo hacía, y eso que está mal hecha porque uno va para un lado y luego va para el otro y vuelve para un lado y vuelve para el otro. Y yo soy juicioso y lo hago. O sea, yo digo. En la 30 también pasa en varios pedazos. Exacto. Uno dice que es esa, pero bueno, uno lo hace. Pero sí siento que en este momento se rompió el equilibrio. Entonces, a todos nos metieron en un carril maleta con paraderos. Entonces va el ciclista, va el de la patineta, va el peatón, va el pasajero. O sea, y encima de eso, polisombras. Que la primera semana están perfectas y la segunda ya están haciendo esto. Y uno empieza a enredarse, puede generar accidentes. Bueno, todo este cuento que va. Sencillamente, las dinámicas de la ciudad van, siento que van avasallando la planificación de cómo moverse en cualquier tipo de transporte, bicicleta en este caso. El hecho mismo de pasar del andén a esos bicicarriles que estamos viviendo hoy. Yo soy de los que cuando pusieron la ciclorruta de andén, yo era feliz. Dije, por fin me sacaron de allá, me aislaron, me dieron mi lugar. Todo lo que, después viene, pues obviamente, yo en ese momento no era consciente del peatón, del valor que el peatón tiene en esa famosa pirámide que todos sabemos que existe, de quién es más importante. Pero en ese momento también el peatón, que es lo que está pasando, pues está volviendo a pasar hoy en día. Yo siento peatones que van por ciclocarril, caminando tranquilamente, transparente. Y esa ¿cómo se llama? Esa conciencia, cultura, que no sé qué si es del colegio, ¿qué es lo que conforma una vía? O sea, el andén ¿para qué sirve? La ciclorruta ¿para qué sirve? Esta vía que comparte. ¿Cuáles son las funciones reales? Yo las interpreto con mi accionar, ni siquiera de pensar, oiga, esto que no, sino que yo entro. Por eso él sube, va. Y ahí lo que tú decías de la queja. Y se han generado accidentes entre peatón, bicicleta, en que a veces son graves. Duras, claro. Pero incluso yo creo que, y ya vamos a volver sobre el tema de la educación, pero yo creo que una de las cosas que uno ve hoy es que hay una competencia brutal por el espacio de la ciudad. Sí. ¿Sí? Fuerte, claro. Todos están invadiendo. Lo que importa es ver uno cómo llega, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema muy difícil del que yo creo que vamos a hablar ahorita, porque creo que tiene que ver con la educación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando aquí en Planeta Bogotá sobre la bicicleta. Bien, volvemos aquí a Planeta Bogotá para seguir hablando sobre la bicicleta en nuestra ciudad. Estamos con Liliana y con Malagón, dos personas que entienden, saben, usan la bicicleta y nos ayudan a pensar la relación que tenemos con la bicicleta, ¿cierto? De una manera diferente. A mí eso me parece chévere, cómo se ve la ciudad. Vamos a ir a un campo en el que ustedes dos se mueven y lo han trabajado de diferentes maneras, y es apostarle a la educación. Desde la bicicleta, ¿sí? Cada uno en sus dinámicas, cada uno en sus especialidades, pero está presente dentro de sus trayectorias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más bonito? ¿Y qué es lo que uno podría decir que la educación le puede aportar a la bicicleta o la bicicleta le puede aportar a la educación? Yo creo que es recíproco. Bicicleta, educación, educación, bicicleta. Lo bonito es el trabajar con los niños y el hacer recordar esa infancia que yo viví, que me disfruté en la bicicleta, y hacer que otros también lo disfruten y aprendan en la bicicleta. Cuando iniciamos pensando fue en un ciclopaseo, o sea, hace 16 años. Pero empezamos a ver, y yo montaba bicicleta por montar y por trasladarme, pero empezamos a ver un sinnúmero de aprendizajes que podían tener los niños en el colegio, los niños y las niñas en el colegio, sobre medio ambiente, sobre educación vial, que ya es la parte primordial de todo este espacio, sobre sociales, sobre historia, sobre reconocimiento de su territorio. Y empecé a ver y empezamos a generar esos espacios con un solo grupo hace 16 años y empezamos a darle crecimiento a esos ciclopaseos que se convirtieran en experiencias significativas. Para mí la educación, siendo licenciada en educación física,
es esa experiencia que tú tienes en ese movimiento. Eso es lo que tú recuerdas, lo que queda en el cerebro realmente. Tienes que hacer, más o menos para recordar algo, 10.000 repeticiones. Cuando tú repites bicicleta, pedaleo, conoces espacios, conoces sitios, ese aprendizaje nunca se te va a olvidar. Difícilmente se te olvida. O piensas que se olvida, pero vuelves y lo recuerdas porque tuviste esa experiencia muchísimas veces. Entonces el aprendizaje significativo es supremamente importante y la bicicleta nos da, es esa herramienta que nos da la posibilidad de trabajar con los niños y de hacer que ellos conozcan su ciudad, que conozcan su espacio, que conozcan su territorio y que aparte de conocerlo, tengan otras vivencias, tengan esas vivencias ambientales, tengan esas vivencias importantísimas que la ciudad la necesita, que es la vivencia de la educación vial, que es lo fundamental y ya como el eje que quiso coger el proyecto que estuvimos trabajando ya desde el Colegio Brasilia en Bosa. El tener esa educación vial como eje fundamental desde los más pequeños hasta grado 11. Entonces allá lo que hacíamos era festival para los pequeñitos en el colegio, festival de la bicicleta, y ya con los demás eran talleres y salidas en bicicleta que se convirtió en que hacíamos los talleres desde quinto de primaria hasta 11 y hacíamos las salidas en bicicleta. Pienso que es un aprendizaje que no se te va a olvidar, o sea, el haber salido con todos tus compañeros, a mí no se me olvida, el haber salido con todos estos estudiantes, salíamos más de 120 estudiantes sin infraestructura, sin nada, sin cascos, porque pues en esa época no existía la ley 1811. No estaba nada. La 1811 surge en el 2016, que nos frena un poquito, porque pues antes era, busquen chicos las bicicletas, ¿quién les presta una bicicleta? Y las lograban encontrar. Permiso de los papás. Y ahora consíganse un casco. Entonces como que en el 2016 hay un corte ahí en el programa y pues por fortuna también empieza al colegio en bici, que ya les daba su bicicleta a ese grupo pequeño de chicos. Pero mi idea siempre era todos, vamos a salir todos, hasta los niños con discapacidad, que eso fue también una experiencia muy bonita con inclusión de niños que tuvimos, David Garzón, que era un chico con inclusión, y lo llevamos en bicicleta tándem. Entonces también una súper experiencia también. Accidentes sí, tuvimos 3 fuertes, yo creo, pero fuertes fue rasguño, golpe, y lo que les digo, educación vial, o sea, con los chicos durante casi 8 años que estuvimos funcionando año tras año, fue 3 accidentes que no tuvimos accidentes fatales, o sea, que hubiéramos tenido así algún problema, y lo recuerdo porque se les decía también a los papás, si los chicos no hicieron caso, imagínate, o sea, que por allá no vamos, por allá ten cuidado que acá hay huecos, vamos por la derecha, y por eso es fundamental el tema de esa educación, claro, de la educación vial. Yo les decía, no tuvimos accidentes, y todavía lo pienso y todavía lo retomo, en que si les decimos a los chicos cómo nos debemos comportar, cómo va a ser esa salida, cómo vamos a transitar por la ciudad, se va a generar un hábito. Y es importante por eso desde los pequeños utilizar esa bicicleta como herramienta para una educación vial que se va a transformar en unos hábitos ciudadanos que van a tener los ya cuando sean adultos. De acuerdo. Pues para la bici es como ese... Para mí siempre ha sido un aula íntima, ¿no? Primero que todo. Cuando estamos en la cuadra, echando carreras, y entonces pues como conozcamos su bici, qué hace, la mía hace esto, lo que tú dices ahorita, los cambios, no es que la mía es con cambio, la mía es... Bueno, ahí empieza como un aula de autoconocimiento y como de... Me acuerdo el freno coaster. El freno coaster, ¿no? Claro, hágale. Que tenía la raya más larga. Exacto. Sí, Entonces, digamos que primero hay como una es una autogestión de esa aula pequeña que es la bicicleta y que se va convirtiendo y que después se multiplica. Cuando Liliana hablaba de los ciclopaseos, cuando nosotros arrancamos, estamos hablando de 2010 más o menos, 2009, 2007, hasta más para atrás, que nosotros andábamos en los miércoles en la noche con el ciclopaseo los miércoles. Andábamos en eso, arrancando también, de a 50, de a 60, sacando gente por las noches un miércoles, cuando eso era inédito. Y Liliana hablando cosas, porque fue muy curioso, Liliana decía, ¿cómo así? ¿Tú también estás en la bicicleta? Y yo, sí, tú, no, yo también. Y entonces ella me decía, ¿pero cómo así? Nunca hemos hablado de eso. Le digo, no, hablemos. Y íbamos a apoyar esas experiencias que pasaban allá. Entonces era muy chévere porque para mí eran como 2 mundos, porque yo estaba en el mundo de ver todos esos chiquitines recorriendo, en esa época, no me acuerdo, estaba la Alameda. Ya existía. Sí, ya estaba la Alameda Porvenir. El Porvenir. Perfecto. Yo sé que durante un tiempo ha tenido una
unas historias raras, famas raras, pero en esa época era perfecta, era una cosa, era una universidad de la bicicleta, recorrer, además que era un espacio gigante. Entonces, esa experiencia con Liliana, sumado a lo que a mí me pasaba en el diario, que era que yo llegaba a la universidad, a la Nacho, llegaba al campus, donde estaban en un proceso también muy interesante, por ejemplo, desde diseño industrial. Estaban generando lo que hoy se conoce como el bicirrun, como el primer, el segundo bicirrun, no me acuerdo bien. Era como hagamos un sistema de bicicletas públicas aquí adentro gratis, intercambiable, que tú me la llevas, déjamela acá, no es tuya. O sea, el desprendimiento, o sea, como que el aula ahí pasa. La 26 y ahí estaban. Estaban ahí, y todavía ya ha evolucionado, va como en el 3.0 o algo así. Pero estaba pasando eso. Y estaban, por ejemplo, vamos a pensar en cicloparqueaderos efectivos. Entonces, cada rato cambian unos en una formita, otros, hasta los que tenemos hoy. Entonces, y más allá de eso, lo chévere era que yo entraba al campus y yo veía que más gente. Mientras yo era estudiante, no era muy. Pero había gente que llegaba en bicicleta. Y ahora, yendo como docente, sentía que, no sé, estaba lleno de bicicletas por todos lados antes de que formalizaran los cicloparqueaderos. Entonces, alguna vez alguien me preguntaba, ¿y usted qué siente de ver bicicletas parqueadas por todos lados? No es como desordenado. Se decían, no, yo sentía que, lo que yo sentía es que este es un lugar seguro para dejar mi bicicleta donde sea, estilo Ámsterdam, que la dejo ahí, era como ese experimento nacional. Y luego ya en el aula como tal, el hecho de ser una bicicleta plegable me cambió también mi relación con el aula. ¿Por qué? Porque la bicicleta siempre era algo que uno se separa en algún momento del día. El mismo lenguaje del carro. La dejo parqueada, me voy. La bicicleta plegable me permitió meterla al salón, por ejemplo. Entonces yo llegaba, las primeras semanas de clase, yo llegaba con la bicicleta desarmada, no desarmada, plegada. Entonces la cogía y la ponía al lado del tablero. Y yo duraba, no sé, 20 minutos hablando de un tema X. Y todos los chinos así. Entonces, preguntas. Profe, ¿cómo se arma la bicicleta? O sea, no habían parado ni 5 de bolas de lo que yo hablaba del tema académico, pero la bicicleta estaba ahí. Entonces yo me di cuenta que podía ser un vehículo y entonces hago la pregunta, ¿quién sabe montar bici acá? Y es curioso ver cómo muchas personas llegan a los 19, 20 años y no saben montar bicicleta. Sí. O sea, no han estado alejados, así como con los patines, y así como que la dejan de lado. No, algún día aprenderé. Y resulta que va pasando el tiempo. Entonces yo cogía esa experiencia y los subía. Entonces, o los invitaba a los ciclopaseos que hacíamos en esa época. Oiga, este miércoles ahí, no sé cómo. Sí, profe, porque es que yo solo monto en mi barrio. Entonces, no, camine, vamos al ciclopaseo los miércoles. Camine, chin. Y el lunes llegaban ya montados a la universidad en bicicleta. Entonces, es un aula que se va creciendo en la práctica. Pero hay otro momento muy lindo que es cuando la bicicleta queda parqueadita y nos sentamos a conversar de lo que nos pasa en el camino, en la salida. Hablar de la misma bicicleta, hablar de cómo le ha cambiado a uno la vida. No, es que yo antes, en ese Transmilenio, no sé qué, o en el buseta o pagando taxi, y ahora mi tiempo lo manejo, lo controlo. Entonces, como que en esa aula ese conocimiento interno de cada uno se va formando. O sea, el gran graduado de la bicicleta es el que dice, oiga, ¿por qué monto bicicleta? Porque estoy desocupando un puesto en Transmilenio para que una persona que no puede montar vaya ahí. ¿Por qué la bicicleta? Porque permite que, no sé, soy más creativo. De pronto no sé si más saludable, pero más creativo sí. Me está solucionando problemas, me permite generar respuestas por simplemente venir pedaleando y activando el cerebro. Sí, entonces siento que le da una apropiación diferente. Yo creo que caminar y montar bicicleta le da a uno una apropiación diferente de la ciudad porque uno es más consciente. En el bus, uno se embute en el bus. Uno va. Y sabe cuándo tiene que bajarse. Eso es lo único que toca andar pendiente. Claro. Me echo mi motocito, pero voy con un ojo así. No, o sea, es muy para bajarse y ya, pero no hay más. En el taxi, pues uno se sube y va con el objetivo de voy rápido, voy seguro, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero caminar e ir en bicicleta, yo creo que le da a uno un contacto con la ciudad que es difícil. Los olores, sí. Hay un tipo que está en la ciclorruta de la 11, creo que es con 90, una cosa así, que es un taller y el tipo tiene un televisor y tiene Play. Y tiene Play para... Y él va jugando Play mientras que llega la gente. Claro, ¿sí? claro. Esas son cosas que uno pues ve ahí. Ahora, en este trasegar de la educación y de cómo yo invito a que más gente se suba a la bicicleta, hay una preocupación que yo he tenido desde que estamos trabajando este tema y es cómo logramos involucrar más a la mujer
en el uso diario. ¿Sí? No tanto en la ciclovía, sino en el uso diario. Y ese es un problema que están enfrentando muchas ciudades en el mundo, cómo lograr hacer que la bicicleta sea realmente una opción. Hay algunos lugares donde no supera el 4 o 5% de mujeres que se mueven. En esta realidad, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería nuestra recomendación no solo para las mujeres que nos ven, para los amigos de mujeres que quieren montar bicicleta que nos ven, sino también para el Estado, para el distrito que nos está viendo? ¿Cómo las logramos vincular? Sí, el Estado ha buscado y Secretaría de Movilidad le ha apostado muchísimo a ese tema. Creo que ahorita teniendo una infraestructura, es básicamente infraestructura, a uno le cuesta. El promedio de estatura de nosotras las mujeres es 1,60, 1,63 acá en Bogotá, Colombia. La mayoría de los biciparqueaderos son muy altos. Son altos. Entonces uno encaramar la bicicleta, no todas tenemos la fortaleza y como la práctica de encaramarla. Infraestructura sería fundamental, o sea, es importantísimo. Los andenes, subir o bajar andenes. Yo a veces voy con amigas que no montan muy seguido y pues yo espero. O sea, yo soy de las que dale, con calma, dale con paciencia. Me dicen, pues esos andenes, estas bajadas, sobre todo infraestructura. Bogotá ha mejorado muchísimo. Y si hablamos ahorita de lo que son bicicarriles, eso hace más llamativo el montar en bicicleta a las mujeres. Pero de todos modos es la infraestructura. Y también culturalmente, o sea, las mujeres también, las niñas, no se la gozan tanto antes, las más pequeñas, o sea, un hombre se goza mucho más la bicicleta, las chicas también no la gozamos. Creo que hay colectivos que le han apuntado, Niñas Sin Miedo, hay varios que me encanta ver esos proyectos. La misma Secretaría de la Mujer le está apostando también al tema de la bicicleta y todo eso es fundamental en el Estado. El hacer una infraestructura segura también, la seguridad, que no exista tanto robo, que podamos tener las mujeres la seguridad de andar en la noche sin tener que ir con un hombre. Porque es que lo que sucede, yo les decía a los hombres, ya te doy ahí la palabra, porque muchas veces que yo andaba muchísimo con ellos, con hombres, y ellos son de irse a 200 por hora al más rápido. Yo, venga, pero es que si ustedes quieren salir con una mujer, hey, dale, o 400 kilómetros en un día. Sí. Entonces, no, que vamos a ir allí nomás, y son 400 kilómetros. Yo les decía, pero venga, quieren sacar mujeres, hay que darle con suavidad, porque es que, sí, nosotras también somos fuertes, nosotras también tenemos el poder de recorrer esos 400 kilómetros, pero para iniciar, suave. Entonces, digo, infraestructura, seguridad, y hacer esos programas que los hace la Secretaría, pero que fueran más impactantes, de espacios, o sea, ciclopaseos cortos, que los han hecho, pero que como que sea más impactante para que las chicas que no montan vean esa seguridad en las ciclorrutas. Y pues no sé, sí, también con los hombres, que son los que más se motivan y los que más pedalean, que pues también motiven, pero no 200 kilómetros en un día. No. No, digamos, yo sí tengo como un ejemplo o sea, no, como una, ¿cómo lo llamaría yo? Fue una experiencia de observación, digamos. En la zona donde yo vivo, cerca queda una factoría. Y en esa factoría yo me acuerdo que yo primero miraba que pasaba una chica todos los días sola. Pasaba todos los días, casquitos, normal. Como a la semana ya eran 2, 3, 4. Ya hoy en día ya siempre las veo pasar, tienen como rutas definidas y ya salen como 15, ya es un ciclopaseo, pero son obreras. Entonces yo decía, oye, ¿qué pasó aquí? En el diálogo allá cuando hablan, no, ¿y usted cómo se viene? Siento que ese espacio que están ganando las mujeres va de la mano de que ellas mismas generen ese espacio móvil. No para cuidarse, porque es que yo las veo que pasan toteadas de la risa, es que lo que más me encanta es que pasan y hablan y de sus cosas y van chismeando, pero entonces abren un espacio que va más allá de simplemente pedaleo, llegar del trabajo a la casa. Es como un espacio entre recreativo y como de catarsis también de lo que pasa, ¿no? Entonces yo sí siento que ese empoderamiento de la mujer, que está como tan de moda decirlo así, va de la mano que ese diálogo
que la bicicleta se vuelva ese medium de diálogo entre ellas también, porque ellas, pues ahí no cabe un hombre, que va uno ahí como hablando de qué, y van a su ritmo, Liliana, obviamente van en sus películas. Que eso me parece que en los espacios, como para ser más puntual, en los espacios de trabajo que se generen esos espacios para que las mujeres, no es simplemente poner un Transmilenio rosado, o no sé, o un carril rosado, no sé, volverlo muy, tanto operativamente infraestructura, sino que ya en los sitios de trabajo donde hay mucha mujer que se mueve, suceda eso, que en los jardines infantiles yo veo mucha mamá con su niño, con su niña, y van ahí 3 puestos y se defienden y de ahí salen para el trabajo. Que los mismos espacios ya se empiecen a generar, porque ya pasamos esa etapa de visibilicemos la bicicleta. Ahora, yo creo que estamos en el optimicemos la bicicleta y optimicemos a ese ciclista en función pues, del hecho social, porque ese es el tema, construir el tejido social. Porque antiguamente el tejido social era hagamos un ciclopaseo y salgamos por la noche cada 8 días. Hoy en día no, hoy en día ya está operativa la ciudad alrededor de la bicicleta. Es como entonces decían, construimos 1 kilómetro más de... Pues, pucha, hoy a mí ya no me descresta que me construyan kilómetros, lo que necesito es que me den otras condiciones para que yo lo pueda hacer. Yo creo que, Malagón, toca ahí un tema que me parece que es importante y es cómo logramos que las mujeres finalmente se apropien de ese espacio. ¿Sí? Claro, los hombres podemos ayudar como a abrir esos caminos, pero solo hasta que la mujer realmente, como en el fútbol, ¿cierto? O sea, las mujeres hasta que no se apropiaron de ese espacio, no lograron abrirse un lugar en ese deporte. Claro, no es fácil, pero yo creo que hay un... De hecho, sí, nosotras como mujeres somos, o sea, ese ejemplo, o sea, el ejemplo... Un referente. Y ese referente de... Ellas montan y llegan así. Referente, muchas de las mujeres que montan con sus faldas, yo no soy de falda, pero hay muchas y ese referente es importante también. Esas chicas que se le animan a la bicicleta, a montar en bicicleta, que son ese ejemplo y que son las que van a seguir. De hecho, ahorita hay varios movimientos y buenísimos, que yo las miro a veces por redes y yo digo, qué bonito, qué lindo que haya mujeres ahorita empoderadas, llamando muchas más mujeres para que se monten a la bicicleta. Cuando ven en uno la seguridad de montar en bici, que te mueves de aquí y de allá, y si se puede hacer, oye, sí, lo vamos a intentar, y lo vamos a hacer. Y además que las mujeres en su pedaleo, así como tú lo dices, que no es que se tienen que poner todo el atuendo deportivo para poder avanzar, no, o sea, yo siento que qué más invitación que ver una mujer que no es tan fresca como uno que uno se pone ahí el pantalón, sino que sí, ellas sí se van cuidando su estética. Chupando frío, exacto, no, en cambio ellas van cuidándose sí, su estética así y buscan, porque tengo amigas y tú eres también que te pasa así, el casco y entonces piensan en el color, tonalidad y empiezan a armar toda una estética alrededor que es la mejor vitrina, ¿no? Claro. La mejor vitrina, yo cuando veo, ¿verdad?, las chicas que pasan con su pinta pensada o como son ellas, pues expresadas como son ellas en la ruta, digo, ¿qué más invitación? Sí, ¿Qué más invitación? Pero en eso estamos de acuerdo. Yo creo que sí, hay una necesidad que las mujeres se apropien de ese espacio, le den sus propios significados. Yo creo que eso es fundamental. Pero tú tocabas un tema que yo creo que nos preocupa a muchos, ¿cierto? Incluida cuando yo salgo en bicicleta, a mi esposa no le preocupa tanto que yo tenga un accidente en bicicleta. Sino que pase algo. Sino que me roben. ¿Sí? Y yo creo que esa es una de las principales preocupaciones que tiene hoy quien se mueve en bicicleta y quien quiere moverse en bicicleta. ¿Sí? Tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de robo de bicicleta. La administración dice que los datos, los indicadores han bajado, pero de todas maneras hay una sensación de que me pueden robar. Tenemos clarísimos los lugares. Todo el mundo sabe que la Alameda del Porvenir tiene unos problemas graves de seguridad. Sabemos que Juan Amarillo tiene unos problemas de seguridad. Sabemos que en la 13 hay unos problemas de seguridad. Hay algunos sectores de la ciudad de Cali donde también hay problemas de inseguridad. La Boyacá tiene problemas de inseguridad. Tenemos un problema. Más allá de, incluyéndolo, porque me parece importante saber si ustedes tienen alguna idea sobre eso. Más allá de la seguridad, de los problemas de seguridad, ¿qué otros problemas tenemos en Bogotá para la bicicleta y cómo los podríamos resolver? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
Claro, están hablando de los frentes de seguridad y que ahora hay un sello para poder marcar los lugares donde se compran las bicicletas y el registro de la bicicleta y todo ese tipo de cosas, pero finalmente ninguno de esos anuncios logra generar la tranquilidad en las personas. ¿Qué piensas? Yo pienso que se tiene que frenar la compra desde nosotros. O sea, la compra de nosotros de bicicletas o partes en donde no sepa de dónde proviene esa bicicleta. Principalmente es eso. El comprar una bicicleta usada, saber de dónde viene, de quién es, y si la voy a comprar ya en un sitio, saber que ese sitio tiene la garantía de que no es una bicicleta que sea robada. Sin embargo, a veces que viajo y veo muy buenas bicicletas fuera de Bogotá, digo, wow, ¿será que también se están sacando las bicicletas de la ciudad, las que roban? Entonces ahí uno pensaría ahí difícilmente se podría hacer. Pero finalmente es hablar, ciudadanos, o sea, todos como ciudadanos, no comprar en sitios que no sean autorizados, o sea, no saber la procedencia de la bicicleta es fundamental. O sea, saber de dónde viene lo que yo voy a comprar, que es lo mismo que sucedería con los celulares en el tema de bicicletas, de la seguridad de las bicicletas. Un frente sí, de policía sí, pero eso tampoco nos está garantizando la seguridad de salir en bicicleta. No, es algo que yo le doy vueltas y digo, sí, es difícil encontrarnos en una ciudad que ahorita tiene la inseguridad por todos los focos. Claro. O sea, Transmilenio, en el carro, o sea, tú no vas seguro ahorita en ningún medio de transporte que vayas. Tú vas en Transmilenio, corres riesgo, vas en la moto, corres riesgo, en el carro, corres riesgo, peatón, corres riesgo. Entonces, es un frente difícil, pero si pensamos en que si me van a robar la bicicleta, por favor, no la compren, que fue lo que me sucedió a mí una vez cuando me la robaron. Voy a las compraventas que habían cerca y yo, me acabaron de robar la bicicleta, por favor, no, es así, ya está. Entonces es un tema difícil, álgido, que hay que seguirle apostando, pero más que eso es empezar a trabajar con los mismos ciudadanos. Okay. O sea, creer que nosotros mismos de ciudadanos nos podemos empezar a cuidar, no a tomar la ley por la mano propia, sino empezar a cuidarnos entre nosotros también. Igual uno sabe a qué horas puedo salir y lo que tú decías, qué sitios puedo transitar. Claro. ¿Qué decimos? Nos queda poquito tiempo. Crisis de éxito de la bicicleta tiene que ver con eso, con que se volvió un hecho de deseo, ¿no? Y de deseo para suplir muchas problemáticas de movilidad, de sentirse bien, bueno, todo eso que queremos, que la bicicleta queremos. Entonces siento que esa crisis de éxito va de la mano también de un poco de lo que decía Liliana, que es si nosotros seguimos comprando robado, olvídelo. Entonces yo sí siento que ahí el tema va más de parémonos en la raya, ciudadanos. Sepamos ya diferenciar la línea de la viveza de la convivencia, ¿no? O sea, comprar una bicicleta barata, ¿para qué? Si estamos comprando la vida de otra persona en ese momento, ¿no? Estamos vendiendo la vida de otra persona en ese momento. Entonces, así lo veo. Como ven, siempre nos falta tiempo para poder hablar de los temas que hemos escogido. Eso a mí me alegra y muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast, Capital Político, que analiza la vida política de Colombia y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro. Nos vemos el otro miércoles de 8 a 9 de la noche para seguir conversando sobre nuestra ciudad en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Acuérdense, la idea es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.